comunidad, como acabamos de ver en el reportaje que habéis puesto. Aporta unas 250 a 260 kilocalorías por 100 gramos y bueno, pues dentro de las raciones de cereales que debemos de consumir a diario debe estar incluido el pan. Pero Eduardo, es lo primero que quitamos de una dieta o lo que nos quitan los médicos. No comas pan. Bueno, hay quizá algunos pacientes, si hablamos de obesidad, son grandes consumidores de pan y habrá que controlar esa ingesta. Pero es cuestión de dosis. Sabiendo sus aportes calóricos y los aportes y valores nutricionales que tiene, que representan, pues es adecuarlo en el contexto de la dieta. Yo voy a seguir por ahí. En una dieta, en una persona que quiera perder un par de kilitos, 3, ¿debería eliminar el pan de raíz o podría consumirlo en pequeñas dosis, como hemos dicho, 100 gramos, que equivalen a 250 calorías? Efectivamente, se puede consumir en pequeñas dosis y además es un complemento desde el punto de vista de hidrato de carbono fundamental. Es un polisacárido complejo que se absorbe despacito a nivel intestinal y que nos proporciona energía fundamentalmente. Y mejor comer pan que no bollería. Bien. Industrial, ¿no? La bollería industrial sería un pan que técnicamente se ha elaborado, se ha procesado más, se han incluido otro tipo de grasas, se han incluido otro tipo de azúcares. Entonces, estamos hablando de pan, no de bollería. Por supuesto, mejor pan que bollería industrial, sobre todo en edades infantiles. Bueno, Águeda, ¿cómo ha cambiado la industria del pan en los últimos años? Hemos pasado esos panes redondos de pueblo, de los de antes, que se tiraban en casa 5 días y no se ponían duros, a tener 1001 opciones a la hora de ir a la panadería, pero pocos nos duran una semana, ¿verdad? Bueno, depende. Es cierto que la tecnología a lo largo de los últimos años y la introducción de la tecnología del frío ha sido el principal cambio que ha habido dentro del sector, pero eso ha sido para el bien de los panaderos, ¿no? Es decir, ha permitido que la industria tenga un trabajo más sencillo y más amigable. Sí que es cierto que en algunos sentidos ha disminuido la calidad del pan, pero yo creo que en general no podemos decir eso. En España tenemos en torno a 300 variedades de pan, muchas de ellas la base es la misma, obviamente, ¿no? Harina, agua, pan y levadura o masa madre, pero sí que cambian las formas, el contenido en grasas, etcétera. Sin embargo, no es cierto que el pan ahora sea necesariamente de una calidad inferior. Evidentemente el tamaño del pan y el proceso de fermentación influye en la duración del pan, pero ha cambiado. Pero yo creo que tenemos panes de mucha calidad y especialmente en ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia. Yo creo que se come, fíjate, mejor pan en los pueblos. Y de hecho, que levante la mano también quien no haya parado en un pueblo y haya ido directamente a comprar pan. Bueno, también hay, una cosa es el pan que consumimos cada día, ¿no? Que hacemos una comida mucho más rápida, y otra cosa es cuando decimos vamos a comer relajadamente, vamos a comer un buen pan, un buen aceite, un buen vino. Pero de verdad yo creo que en ciudades como Madrid tenemos panes muy buenos. Sin duda alguno, los grandes panes pues tienen un sabor muy especial, ¿no? Pero también forma parte de la ruta turística y de la gastronomía, ¿no? Bueno, tipos de panes, 300 hay en España. ¿Cuál es el que más consumimos, el que más se vende? El que más se vende, obviamente, es lo que en Madrid se llama la pistola, ¿no? Que es la barra común. Y ese es el pan que más se come cada uno de los días. Luego tenemos el pan de payés, que son los grandes panes redondos, la baguette está aumentando mucho el consumo también, y evidentemente se va notando un aumento en el consumo de pan con fibras, ¿no? Por las buenas propiedades que tiene el pan y por el cambio, la tendencia en el gusto. Pero sin duda el pan que más se consume es la barra, ¿no? De toda la vida. Efectivamente, lo que en Madrid se llama pistola, ¿no? Pero ojo con la baguette, porque desde que irrumpió en el mercado ha sido tremendo. Sí. Un crecimiento imparable. Nos encanta, es lo que decía Teresa, vas al supermercado, la sacan recién horneada, te coges la baguette y vas picando hasta que llegas a casa y llegas sin baguette. Y llegas sin baguette, efectivamente. La verdad es que la baguette es muy buena, también es fina, ¿no? Y permite pues diferentes usos. Es cierto que la baguette cada vez se consume más. También tenemos variedades de baguettes, ¿no? Porque tenemos baguette integral, una que se llama baguette rústica. Y bueno, pero sí, sigue siendo, o sea, como datos, si miramos la estadística, sigue siendo la pistola, pero obviamente también varía mucho el consumo del fin de semana, que como hablábamos antes, ¿no? Pues tienes más tiempo para consumir pan, compras más variedades, más caprichos. Claro. Pero sí hay. Eduardo, si tuviésemos que elegir un pan bueno, desde el punto de vista nutricional, ¿con cuál nos quedaríamos? ¿Cuál es el que mejor propiedades tiene?
Vamos a ver, todos los panes tienen sus propiedades. Lo que varía fundamentalmente es el grado de fibra que nos pueda aportar. Cuanto más blanco es el pan, la harina va a ser una harina más refinada y va a tener un porcentaje de fibra menor. Cuanto más oscuro es el pan en general, pues son panes ya de centeno, otro tipo de cereales que se incluyen y que además se incluye parte de la cáscara de ese grano, pues vamos a conseguir panes que tienen entre 3, 5 o 6 veces más cantidad de fibra. En distintas situaciones clínicas, desde el punto de vista nutricional, podremos trabajar con esos aportes de fibra en pacientes, pues por ejemplo, con intolerancias a hidratos de carbono, pacientes con diabetes o en pacientes con problemas de ritmo intestinal. Es una manera bastante sencilla de aumentar el aporte de fibra en nuestra dieta. Mencionabas esas personas, bueno, uno de los problemas que se están dando últimamente es el de las personas celíacas. Cada vez hay más celíacos en nuestro país y ellos también pueden consumir pan. Porque la industria se está preocupando cada vez más por estas personas. Sí. Es así. O sea, vamos a ver, el pan tiene dentro de sus componentes, hemos dicho que es fundamentalmente un hidrato de carbono rico en polisacáridos, pero tiene una parte proteica pequeña y esa proteína, que le llamamos gluten, tiene a su vez un componente que llamamos gliadina, que es frente a la que nuestro intestino puede reaccionar, produciendo lo que llamamos enteropatía por gluten, enfermedad celíaca. Hoy en día la industria ha hecho un gran esfuerzo y prácticamente en todos los establecimientos encontramos no solo pan apto para celíacos sin gluten, sino otro tipo de cereales, los cuales se ha cambiado el cereal, cereales que no tienen gluten, no contienen gluten, para que estos pacientes pues no puedan alimentarse adecuadamente sin tener los problemas derivados de su enteropatía. Que renunciar a este alimento. Sería deseable que todos estos tipos de productos pues se fomenten más, se den más a conocer. Incluso desde el punto de vista económico, en algunas familias puede suponer una carga. Porque sí quería decir que desde el punto de vista de la industria y en concreto desde Innopan tenemos en marcha una línea de trabajo para poblaciones con necesidades especiales, ¿no? Sí que es cierto que hay que aumentar la oferta disponible en este momento, y ese aumento de la oferta disponible sin duda hará que sean productos más asequibles, porque además la población, el número de personas que demandan este tipo de productos pues está en aumento, ¿no? Y lo ideal sería, y en ello trabajamos, el que al final los productos organolépticamente fueran tan atractivos como es para el resto de las personas que podemos consumir una barra, y realmente es una preocupación de la industria. Pero se está haciendo cambiar la situación, se está haciendo. ¿No? Es complicado, ¿no? Porque se puede extraer el gluten o se pueden utilizar harinas alternativas, por ejemplo harina de guisante, pero claro, ¿cuál es el resultado del producto final? Es decir, es tan esponjoso. No es el mismo sabor, quizás, ¿no? No es el mismo sabor y tal, pero yo creo que se han hecho muchísimos avances, porque antes veíamos realmente los panes para celíacos y es que aquello era mazacote, o sea, no había quien se lo tomase, y ahora realmente se está cambiando, pero es una línea de trabajo importante y desde la industria estamos en ello. No, y hay que seguir trabajando en ello porque, como decimos, el pan ha formado de toda la vida parte de nuestra dieta y debe seguir formando parte de ella, comiéndolo con moderación. Ya nos ha dicho el doctor que no hay ningún problema. Así es un alimento básico. En algunas culturas la palabra pan es sinónimo de alimento y en otras se utiliza como símbolo de alimento. Y como hemos visto desde la prehistoria, probablemente por accidente, alguien fermentó o no fermentó o juntó una harina con algo de humedad y simplemente una piedra caliente hizo que tuviéramos los primeros panes planos, ¿no? Los panes ácimos que no llevan levadura. Estamos hablando de cómo ha evolucionado también la industria de la panadería en nuestro país. Me llama la atención la cantidad de panes precocinados. Los podemos comprar en la panadería sin ningún problema, pero también podemos hacerlos en casa. Nos los venden congelados, precocinados. ¿Qué diferencias hay entre unos y otros? Realmente, en cuanto a diferencia de producto, no debe haber ninguna, ¿no? Porque el proceso es el mismo. Lo que pasa es que, obviamente, el comprar un pan terminado, ¿no? Pues puede resultarnos más atractivo o incluso más cómodo, ¿no? Porque el pan ya está terminado, es totalmente para consumir. Y el pan además el pan como producto final se puede congelar, o sea que de esa manera podemos aumentar su proceso de conservación. Yo creo que realmente el pan
el pan puede ser bueno independientemente del proceso que se utilice para su elaboración. Sí que es importante que tenga una buena fermentación y el tamaño del pan sin duda influye en el sabor y en la conservación. Pero yo creo que a priori los consumidores, si el pan es bueno, no tienen por qué diferenciar según el proceso tecnológico que haya sido utilizado. En este sentido, desde la industria también, la semana que viene, sacamos un libro, que es el libro blanco del pan, ¿no? Que va pues desde lo primero que hemos comentado, ¿no? Desde el origen de esos panes sin fermentación hasta el uso de las tecnologías y luego toda la parte nutricional del pan también. Es decir, un pan bien hecho y un pan bueno, el proceso de producción, siempre y cuando se haya cuidado, independientemente si se han utilizado tecnologías de frío o no, es un pan bueno. Ajá. ¿Qué opinas tú, Eduardo? Porque entre tanto pan precocinado, congelado, de pueblo, como decíamos antes, ¿con cuál te quedas? Bueno, yo me quedo con el pan lo menos elaborado posible. Siempre introducimos alguna serie de elementos pues, que pueden disminuir a lo mejor la absorción de algunos minerales que tiene el pan, ¿no? Entonces, bueno, pues hay ciertas sustancias que en algunos momentos pueden interferir luego en la absorción de hierro, de selenio, de magnesio, ¿no? Bueno, estamos viendo últimamente también cómo están incorporando a los alimentos fibra, omega, nutrientes para que nos aporten algo más. ¿Con el pan también sucede? Con el pan se ha demostrado que es un vehículo perfectamente para actuar como alimento funcional, es decir, para incorporar alguna de estas necesidades. Además, tiene otra ventaja y es que normalmente el pan tiene una producción más local. Por lo tanto, si se detectase una determinada población que por las condiciones climatológicas o geográficas necesitase ácido fólico o otra serie de elementos, podría hacerse. En el pan no ocurre como en otros sectores, como por ejemplo el lácteo, o en el que sí que es una fuerte tendencia. Aquí, desde luego, sí que cada vez se produce más pan con fibra, porque hay una mayor demanda de esos. Hay alguna industria está haciendo algún tipo de pan funcional, pero en este momento no es algo común. Desde luego sí que es algo que desde la industria trabajamos en ello. Yo es que creo que si el pan ya está bueno de por sí, ¿para qué meter cosas nuevas, para enriquecerlo, ¿no? Bueno, siempre puedes acompañarlo con elemento adecuado que te dé esos complementos que el pan no tiene, ¿no? Bueno, yo creo que mejor untar en la salsita. Claro, claro. Aunque eso tampoco es muy apropiado y lo hacemos mucho, ¿no? Me está mirando mal, me dice, a ver, ¿qué vas a untar dónde? No, por Dios, los barquitos tradicionales. Los barquitos, la leche también lo hace la gente, ¿no? Va a depender de la cantidad de unte y de la cantidad de grasa que contengan las salsas, ¿no? Apuntando y retomando el tema de la fibra, sí. Yo sé que se trabaja en algún tipo de fibra que aporte menos palatabilidad, menos sabor desde el punto de vista de fibra, de manera que en el futuro podremos aumentar quizá la fibra en nuestros panes sin que el consumidor lo perciba, y será una manera de aumentar el consumo de fibra total en la dieta diaria, cosa que preocupa desde el mundo de la nutrición. Claro, porque el gusto, ¿no? El gusto de los españoles no es como ocurre en países como Alemania, que tienen panes con mucho centeno y con mucha fibra, porque realmente su paladar está adaptado a ello, ¿no? Sí, en España, ¿qué preferimos? En España se prefiere el pan blanco. El pan blanco. El pan blanco. Triunfa. Pero hay unos panes que son más blancos que otros. Sí, pero eso depende de realmente. Y de hecho te lo venden como pan blanco. O sea, puedes tener una barra de pan y al lado un pan redondo. Es que estoy imaginándome estoy viendo uno que vi la semana pasada en un centro comercial y yo decía, ¿qué diferencia hay? Si este es blanco, había una barra de pan y luego había un pan redondo que ponía pan blanco. Porque ¿es más blanco uno que otro? Bueno, depende del proceso de cocción, es decir, cuanto más tiempo esté en el horno, más color tiene, y luego también depende de la harina que se utilice. Cuanto más refinada, más blanco es el pan. Pero ya te digo, como hablábamos antes, pues en España las rosquillas, la tarta de aranda, no sé qué, es decir, al final son variedades de producto. De hecho, en la industria también, en el sector, se está trabajando ahora con las IGPs, que es algo muy similar a las denominaciones de orígenes con los aceites, ¿no? Y ya hay varios panes que la tienen, y eso es una manera de proteger y el continuar produciendo esos panes de pueblo que llamabais, ¿no? Pues aquí lo tenemos que dejar con esos panes de pueblo, pero en cualquier caso comiendo pan, que es muy sano y hemos visto que tampoco engorda tanto. Muchísimas gracias a los dos por haber estado con nosotros, y hasta otro día que vengáis a hablarnos de pan y que lo probemos aquí. Estupendo. Gracias. Nos vamos, llegan las noticias, volvemos en un ratito, porque aún nos queda mucho que decir, así que no se vayan hasta ahora.
Caixa multiplica tus puntos estrella y tus ventajas. Bienvenido a Nómina Multiestrella. La Caixa. ¿Hablamos? Recibiremos serán para que no llevemos adelante partes de nuestro proyecto de transformación